buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 22 de julio de 2020. Faltan, y esto es importante recordarlo, faltan 471 días para el nuevo 19 de julio, el 7 de diciembre de 2021 y 362 para el 42 aniversario, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, a las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Quiero saludar a dos cumpleañeros hoy que ya están llegando al séptimo piso. Son los primeros que llegan en mi familia al séptimo piso. Estoy hablando de Carlos Fonseca Fábregas, mi cuñado, y Arturo Griggs Vivado, que hoy están de cumpleaños. Felicidades a ambos. Ya llegando. Y quiero rendir homenaje a un extraordinario compañero fallecido en los primeros minutos del 19 de julio, el compañero Rafael Valdés Rodríguez, fundador de las comunidades eclesiales de base en general en Nicaragua en los años 60 y en particular de la comunidad eclesial San Pablo Apóstol en la colonia 14 de septiembre. Hace 54 años de eso. 54 años. 1966 fue eso. En aquella época estaba empezando a diseminarse las ideas del Concilio de Medellín, de lo que después se denominó Teología de la Liberación. Y Rafael Valdés de inmediato abrazó esa manera de entender el cristianismo. Y mucho más allá de eso, era una persona íntegra, combativa, es decir, no era de brazos cruzados, combativa. Siempre cumplió con todas las orientaciones que el Frente Sandinista le dio, en todas las circunstancias, antes, durante y después del triunfo de la revolución. Fue colaborador como correo. Su casa fue casa de seguridad en los años 70. Después trabajó en la parte de correos de Telcor y era director de correos postales, y luego fue delegado en Managua, de la tercera región se le llamaba, de Telcor, que era un gran clavo que había en aquel momento. A él le correspondió la tarea de resolverlo. Y luego en los años 90 se incorporó al Centro Antonio Valdivieso con el padre Uriel Molina. Pero quizás lo recordamos más a Rafael Valdés por su valiente denuncia contra Silvio Báez, el delincuente que con sotana conspiró para derrocar al Frente Sandinista y bautizó los asesinatos cometidos por los tranqueros entre abril y julio de 2018. Rafael Valdés hizo la valiente denuncia cuando presentó la grabación de lo que Silvio Báez confesaba alrededor de la conspiración contra el presidente Daniel Ortega y contra el Frente Sandinista. Pero como eso, muchas cosas, ¿verdad? Recuerdo los incidentes con Jorge Solórzano allá en los años 90. ¿Verdad? La lucha por conservar como patrimonio la comunidad eclesial de base, la casa comunitaria y también la iglesia, porque esa la construyó la comunidad, no la construyó la jerarquía católica. Entre otras cosas, de él es esta frase: los cristianos no podemos ser otra cosa que revolucionarios si realmente queremos imitar a nuestro Maestro Jesús.
Él cuestionó y cambió lo que tenía que ser cambiado. Denunció la injusticia, la desigualdad social, la discriminación y enseñó a sus discípulos la importancia de una comunidad en que todo se compartía en paz y hermandad. Por esa razón, somos y seremos revolucionarios y apoyaremos siempre un proyecto social y económico como el que lleva adelante el FSLN con Daniel Ortega al frente. Rafael Valdés Rodríguez, queremos enviar un afectuoso saludo a su hijo Eduardo, a sus hijos en general, a su viuda, a sus hermanos Juan Alberto y Tomás Valdés Rodríguez. Y según nos decía o publicó Tomás ayer, creo, mañana jueves el padre Toñito Castro, saludo al padre Toñito, que tuvo la valentía otra vez. El padre Toñito es excepcional, ¿verdad? Ahí él celebró una misa por el 19 de julio. Ahí salieron todos los hipócritas y los criminales reclamando que qué barbaridad. Y cuando ellos eran guarida de delincuentes y de criminales, incluyendo curas asesinos como el de Jinotepe, que por cierto, un amigo me decía que no está en Miami, ya se vino para acá y está bajo la falda de Leopoldo Brenes, que lo tiene protegido, lo tiene en una iglesia, al delincuente de Jinotepe, por cierto. Pero cuando ellos alojaron a criminales como guarida de asesinos, ahí nadie protestó. Es hipócrita, Leopoldo Brenes es un gran hipócrita, doble moral. Pues padre Toñito tuvo la valentía de oficiar misa por la revolución. Y mañana en la iglesia de la Merced del barrio La Reinaga a las 5:30 de la tarde habrá misa. Pueden llegar a escuchar la misa o pueden seguirla de manera virtual. Y el domingo, este domingo 26 de julio, aniversario del cuartel Moncada en Cuba, en la capilla de la Inmaculada Virgen Concepción de María de la Comunidad Eclesial de Base San Pablo Apóstol en la colonia 14 de septiembre a las 9 de la mañana iniciará la celebración de la palabra y después un conversatorio sobre la vida y la obra de Rafael Valdés. La capilla, para los que no conocen la dirección, calle principal de la colonia 14 de septiembre, esquina oeste, la esquina de abajo del colegio, 4 andenes al lago contiguo al complejo deportivo Hugo Chávez. Ahí es la capilla de la Inmaculada Virgen de Concepción de María en la 14 de septiembre, el domingo a partir de las 9 de la mañana. Y quiero referir finalmente esto. Hombre, ¿qué golpes más duros ha recibido el Comité Olímpico Nicaragüense en los últimos meses? Un saludo a su presidente, el compañero Emetelán Salmerón, coronel retirado. Oigan los que han fallecido en los últimos meses. Roberto Espinosa Zapata, que era dirigente del softball y miembro del ejecutivo del CON. Y también murió su hijo mayor, el hijo mayor de Roberto, que se llamaba también Roberto Martín Espinosa. Murió el jefe de informática y miembro de la dirección del canal de televisión olímpico, el ingeniero Julio César Ruiz. Murió Diógenes Cárdenas, un gran compañero, veterano guerrillero, comisionado en retiro, que era presidente de la Federación de Boxeo y dirigente del boxeo a nivel internacional. Murió Chepe Molina, famoso tenista de los años 70. Chepe Molina, chiquitín así, de la generación de Gualberto López, lo mejorcito, junto con Blandino, lo mejorcito del tenis de mesa en Nicaragua, en la historia de Nicaragua. Y era también miembro del Comité Olímpico Nicaragüense José Chepe Molina Sequeira. También falleció Eugenio Ramón Rocha Castro, que fue atleta destacado, árbitro destacado, secretario general de la Federación Nicaragüense de Karate. Murió también Max Padilla, que fue colaborador del CON durante muchos años, del deporte en general.
Y ayer falleció el mayor retirado Emerson Velázquez, integrado al Frente Sandinista en los años, a finales de los años, principios de los años 70, nativo del Viejo León, y estuvo destacado en el Estado Mayor del Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Fue fundador del Ejército y ocupó numerosos cargos, sobre todo en la parte política del Ejército Popular Sandinista, y al momento de fallecer era el presidente de la Federación Nicaragüense de Karate Do y del Campeonato Centroamericano de Karate y vicepresidente latinoamericano. Tenía solamente 64 años, había nacido el 14 de febrero de 1956. Nuestras condolencias y solidaridad con la familia de Emerson y con la de todos los dirigentes deportivos que han fallecido en los últimos meses. Son las 6:44. Mañana, 23 de julio, es una fecha que los sandinistas antes conmemorábamos con fuerza. No sé por qué no lo hacemos ya. No solo porque es el Día Nacional del Estudiante, lo cual es bueno, magnífico. Además recordamos las dos masacres, la del 59 y la del 60. La del 59, que es la de los estudiantes que protestaban, que exigían que apareciera con vida Carlos Fonseca. En aquel momento no se sabía que él estaba herido y que ya estaba en Tegucigalpa siendo atendido. Después de los combates del Chaparral, y un año después hubo una manifestación para recordar a los 4 estudiantes asesinados y mataron a otro compañero. No solo por eso, Día Nacional del Estudiante, sino porque hubo un acuerdo de la dirección del Frente Sandinista en los años 80 de que el 23 de julio se iba a fijar como la fecha de fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces vamos a ocuparnos de la relevancia, de la importancia del Frente en la segunda parte de hoy y el viernes, porque esto da para hablar mucho tiempo. Y lo vamos a hacer apegados a hechos históricos y tratando de poner en relevancia la importancia estratégica, capital, que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional para Nicaragua, para América Latina y yo diría que también para la lucha revolucionaria mundial. Pero antes hablemos del 19. ¿Cómo no vas a hablar del 19? Claro que sí. Además de la cátedra que nos dio Daniel, en el sentido como gobernante, como estadista y como dirigente político, hay que hablar del evento como tal. Yo creo que probablemente algunos no van a coincidir conmigo. Para mí lo más impactante del 19 no fueron tanto las caravanas de motociclistas, de ciclistas y de automovilistas y también de autobuses y camiones, que los vimos. No solo que eso fue impactante, no solo que esas caravanas se hicieron en por lo menos 140 municipios del país, en por lo menos. Algunos incluso la hicieron 3 días seguidos, viernes, sábado y domingo. No solo por eso, sino para mí lo más impactante fue la enorme cantidad de gente que salió a sus casas a saludar las caravanas. O sea, que realmente cumplieron el mandato de convertir la casa en una plaza. Y que salían a saludar a los compañeros. Gente de todas las edades. Impresionante fue eso. Se iba a la gran caravana, ¿verdad? Y la gente se salía a saludar, a gritar, a avivar al frente. Qué bonito fue eso. Yo lo vi muchísimos videos y fotografías en prácticamente todas las caravanas. Quizás donde es menos visible es Managua, porque Managua es otra cosa, ¿verdad? Pero en los departamentos sí, en todos los municipios.
bonito, muy bonito. Ya te digo, gente de toda la edad, fue importante. Qué chavalero el que andaba. Qué alegre, ¿verdad? Que el chavalero ha abrazado la causa sandinista y la bandera rojinegra. Qué alegre. Eso es lo que más nos debe alegrar. Recordemos que nosotros, los mayores de 55 años, somos el 15%, hermano. Esto es para los hipotes. Si los hipotes no abrazan la causa, estamos listos y servidos. Y el abrazo de la causa es las tareas de hoy y en el voto del 7 de noviembre del 2021. Y después, en el siguiente noviembre, para las elecciones de alcalde. Y el año siguiente, para las elecciones en la costa Caribe. En el 2023. Fíjate, tenemos 3 años consecutivos de elecciones. 2021, 2022 y 2023. Es decir, tenemos 3 años consecutivos de trabajar para defender el poder revolucionario. Tenemos mucho trabajo, hermano. Mucho pegue hay aquí. Entonces eso fue sumamente bonito, pues, el ver la gran cantidad de gente que salía a las aceras de sus casas, a los caminos, a saludar con su bandera, pegando gritos con su música, puesta a todo volumen en su equipo de sonido, en su radio. Fue muy bonito. Y luego el hecho de los jóvenes, pues, o sea, ahí tenés un montón de cosas bonitas, pues. Es mucho más importante eso, ese evento, es destacar eso, creo yo, pues. Me parece a mí destacar la masividad, destacar las distintas generaciones que participaron, ¿no? Destacar la juventud. ¿Qué estar hablando? Que si hay estrella, que si no hay estrella, que perder por lo que dice el somocismo. ¿Por qué le pones tanta mente a lo que dice el somocismo, hombre? ¿Qué te importa? Tenemos que trabajar sobre lo de nosotros. Hay que el somocismo diga lo que le dé la gana. ¿Qué perdés vos? Nosotros vamos a los hechos y a nuestras prioridades. Y creo que también, fíjate, voy a decir algo atrevido, pero es que lo pienso. Yo creo que la experiencia de este 19 de julio nos deja muchas lecciones. Es pronto para hablar de esto, pero creo que vale la pena lanzar la reflexión. Quizás es de mucho mayor impacto político el realizar de esa manera el 19 de julio que hacerlo con una gran manifestación o con una gran concentración en Managua. Tiene mucho mayor efecto. Claro, incluir un acto si querés, pero eso de recorrer las calles del pueblo o de los pueblos, de las comarcas, y hacerlo por distintos centros poblacionales, no solamente por las cabeceras municipales. Qué sé yo, te voy a dar un ejemplo, pues Tipitapa tiene al menos cuatro centros poblacionales: la ciudad de Tipitapa, San Benito, Las Banderas, El Timal. Ahí tenés 4, por lo menos, y hay más, pues, pero hacerlo en todos lados. Y Managua, por ejemplo, porque es que solo es los distritos, no, hombre, se habrá ir por territorio, cada territorio haciendo su caravana, etcétera. O sea, tiene mucho mayor impacto eso, creo yo, que el gran acto. Claro, el próximo año es año electoral y a lo mejor habrá que dar una demostración de fuerza. Pero con los actos grandes no ganamos las elecciones, las ganamos así. ¿Ya? Pero una reflexión que a lo mejor nos conviene hacer, y tal vez cada 5 años, en los años en los años redondos, puede hacer cada 5 años. O sea, el año pasado fue el 40, entonces en el 45, en el 50 hacer el gran acto, pero después, mano, creo yo que es mucho más eficaz. No solamente en el caso de Managua, estoy hablando de todos lados. En León, hacer lo propio en Sutiaba, después allá en los barrios de los Poetas, en el centro de la ciudad.
¿Te imaginas? En Chinandega, solo la colonia Roberto González, que es inmensa, solo ahí. Ya no digamos los barrios que quedan ya en la carretera Corinto. Hacer eventos propios. Creo que es mucho más eficaz, me parece a mí. O sea, esa experiencia del 19, de este 19, lo que es verdad. Lo que para todos fue, ajá, la puchiga, no hay acto. Pero es que sobre todo los managos, porque estamos aquí, ¿verdad? Pero el que vive allá en San José de Cusmapa, en las montañas de San José de Cusmapa, o allá, en las profundidades de Jalapa, o de Murra, o de Huihuilí, o de Pantama, o de allá de Bocay, que no puede ni en la Managua, que es un problema, pues. Es perder 2 días, y a veces más. O el que vive allá en las comunidades del Rama, ¿te imaginas? En las profundidades del Ayote, o allá en Nueva Guinea, o en el Castillo, o en Cárdenas, o en los Pueblos Santos, allá por el lado de San Francisco del Norte, Cinco Pinos y demás. Es mucho más hacerlo por aquellos lados. No, creo yo, pues. Es para pensarla, falta tiempo para eso, pero creo que es para pensarlo. Y por supuesto hay que escudriñar el discurso de Daniel. Primero hizo el informe de lo que hemos hecho en salud, que es una cosa impresionante. Eso es, mira, si el gobierno de Daniel solamente hubiera hecho, nada más hubiera hecho lo de la salud, con solo eso, ya es el mejor gobierno de la historia de Nicaragua. Con solo eso. No le sumé energía eléctrica, ni agua potable, ni carretera, ni vivienda, nada. Solo quedaste con la salud. Es impresionante. La inversión. Además, te voy a decir otra cosa. A veces no perdemos de vista esto. O sea, no son inversiones a la loca. Hay una estrategia. Entonces, sobre la base de esa estrategia se hacen las inversiones. No es que, mira, fíjate que salió un aparatito, comprarlo. No. Es sobre la base de una estrategia. ¿Dónde se necesitan las unidades de salud, los centros de salud, los hospitales? ¿Qué tipo de hospitales? ¿Con qué tipo de equipamiento? ¿Dónde? No se hace a la loca. Esto es muy importante. O sea, cuando nosotros vemos ahí que hay inversiones por aquí y por allá, no es que se le ocurrió a Daniel, mira, oye, Gustavo, mandá a comprar tal. No, hombre, hay una estrategia. Además, pensada como toda estrategia a largo plazo, no es que es para 6 meses, no, hermano, es a largo plazo, para que tenga efectos duraderos, sostenidos en el tiempo. Y ahí están los resultados. Sin eso, hermano, estaríamos, ya sabes cómo, a 2 manos con esto de la pandemia. Y mira con cuánto esfuerzo se va poco a poco saliendo ya entrada a la fase de remisión, en la profundidad de la remisión, para ojalá acabar con sus efectos en el corto plazo, acabar definitivamente, como ya ves la maravilla de Cuba, ya no tiene como 10 días o 11 días de no tener caso, de no tener fallecido, y ya de no tener caso tienen como 4 o 5 días sin caso. Cuba, una maravilla Cuba. Entonces, además del informe de salud, tiene toda la parte política de Daniel, que nos tiró unos mensajes, hermanos. Hay uno que creo que es el de mayor impacto, pero que hay que desmenuzarlo. Entonces, primero nos recuerda Daniel, porque teníamos todas esas capacidades instaladas y que seguimos instalando, es que hemos logrado enfrentar con éxito esta pandemia. Exacto, es así. ¿Ya? Eso nos ha permitido enfrentar con éxito esta pandemia y acatando las indicaciones que nos dan las autoridades, que son los especialistas en la materia. ¿Estamos claros? Acatando que nos dan, o sea,
te sometes, hermano, podés ser presidente de Nicaragua, el líder indiscutible del frente, pero no sos experto en salud, entonces vos acudís a los expertos en salud y te sometes a sus recomendaciones en términos científicos. Eso es así, aquí y en todas partes. Otra cosa es cómo se administra políticamente los efectos de eso, pero te sometes a sus recomendaciones médicas. Luego se tiró un dato que es muy importante. Es que toda esa parte final de Daniel es una joya, ¿verdad? El somocismo ha asesinado entre 1990 hasta abril de 2019 a más de 400 hermanos. No solamente nos asesinaron entre abril de 2018 y julio, no, de antes, llevan matándonos desde antes. Sobre todo oficiales de la policía y oficiales del ejército, pero no solamente. Recuerdo aquel compañero que fue vicealcalde de Huibilí, Barahona, que lo bajaron de un bus, lo torturaron y lo asesinaron. Me acuerdo. Por el 94, por ahí. Pero como eso, montones de casos. Más de 400 nos ha matado el somocismo. Que por cierto, ese es el término, hermano. Queremos referirnos a ellos. Son somocistas, el somocismo. Las viudas del somocismo, los somocistas. Ellos retoman eso. Por eso yo digo que son las viudas además. Porque, hermano, ni siquiera son originales en eso. No son ni los somocistas originales. Son sus viudas. Así que es el colmo de la desfiguración política total. Son sus viudas. Añoran a su marido. Somoza de baile. Lo añoran. Viven pendientes a ver si resucitó su marido. Fíjate vos. Entonces quieren resucitar su legado, dicen ellos, el legado de Somoza de baile. Imagínate vos. Todos los crímenes, ese es el legado. Toda la corrupción que hubo en este país con ellos, el latrocinio, el saqueo de la riqueza nacional, la entrega del país a Estados Unidos y la confiscación masiva de los campesinos. Quieren recuperar el legado del marido, y así me voy. Por eso son las viudas del somocismo. Pero bueno, ese es un dato. Y además nos recuerda, ¿verdad? Después salen ahí nomasitos, salen los de derechos humanos, ¿no? Los pagados por los yanquis. Qué barbaridad, el ejército mató a no sé quién, mató a no sé cuánto, no sé qué. Pero nadie defiende esos 400 familias que han sufrido la pérdida de uno de sus miembros por los asesinatos del somocismo. El narcotraficante es lo mismo que el somocismo, porque esos tranques, entre otros, también fueron protagonizados por narcotraficantes. Me acuerdo muy bien de lo que ocurrió aquí en Managua, ahí por el mercado Iván Montenegro. Toda esa periferia, incluyendo la Upolia, estaba dominada por narcotraficantes. Luego Daniel dice, además de lo que hacemos con el sector salud, dice, tenemos que reconocer el espíritu trabajador del nicaragüense, de los campesinos, que en los peores momentos no han dejado de producir, no han dejado de trabajar. Después vamos a volver sobre ese concepto. Y fíjense, a mí hay muchas cosas que me causaron impresión, pero bueno, sino también que creo que es primera vez que hace un reconocimiento explícito a varios segmentos de la sociedad, del sandinismo y de la sociedad, pues. Primero hace un reconocimiento explícito a los trabajadores del Ministerio de Hacienda. Deben estar contentos ahí en Hacienda. Todo el equipo de Iván Acosta. Deben estar contentos. Y con razón, ¿no? ¿Verdad? Después habla de la buena administración del sector salud. Saludo a todos los compañeros del sector administrativo
que siempre hablamos de los trabajadores de la salud como médicos, enfermeras, laboratoristas, anestesistas, trabajadores de la limpieza, administrativos, vigilantes, pero es que también existen los trabajadores administrativos, ¿no? Los que están en las contrataciones, en las licitaciones y demás. La buena administración. Y englobando, dice, la buena administración del ministro de Hacienda. Con recursos propios se ha logrado comprar otro aparato, el acelerador lineal, que vos sabés para qué sirve, ¿no? Que te apunta directamente a la lesión cancerosa para evitar daño a las áreas adyacentes. Entonces, y después hizo un reconocimiento explícito a otros sectores, pero eso lo voy a dejar de último. Después viene con la agresión yanqui, ¿no? Te dice, bueno, porque al reconocer el trabajo del Ministerio de Hacienda, del equipo del Ministerio de Hacienda, dice lo que significa manejar una economía como la nuestra, tan pequeña, tan frágil, atacada por el imperio, ¿no? Un imperio tan poderoso como ese, ensañándose en un país como Nicaragua, tratando de hacerle daño al pueblo nicaragüense, tratando de desmoralizar al pueblo nicaragüense. Esto es crucial. O sea, vos, si fortalecer la moral combativa, decíamos en tiempo de la lucha contra la dictadura, si fortalecer la moral combativa del militante y del pueblo, tú construís un fuerte inexpugnable. Es a partir de la moral, no es a partir de las cosas materiales, es a partir de la moral. Tratando de desmoralizar, tratando de acobardar al pueblo nicaragüense, un concepto que lo repitió 2 o 3 veces en su discurso. Pero el pueblo ha demostrado en las más difíciles circunstancias que este pueblo no es cobarde, que este es un pueblo valiente, por cuya buena corre la sangre de Iriangén, Nicaragua, los que luchaban por la independencia, contra el expansionismo, los héroes de la batalla de San Jacinto. Y aquí dice, porque quienes enfrentaron la invasión yanqui en 1912, encabezada por el general Benjamín Celedón, que entregó la vida defendiendo la patria, no eran ningún cobarde. Sépanlo. No era ningún cobarde. Sépanlo. Y luego viene lo que causó mayor impacto, creo yo, entre los sandinistas. Pero hay que escudriñar esto. Miren, después él habla del asesinato de Sandino y cómo Somoza urdió el plan con el embajador yanqui de la época. Entonces ahí se tiró 2 veces esta frase. Ojo con los embajadores yanquis. 2 veces lo dijo, seguidito. Sí. De ahí salió la orden. ¿Por qué nos dice esto Daniel? ¿Vos crees que lo dice de gratis? Daniel no va a decir de gratis nada, hermano. Nada. ¿Qué está conspirando Sullivan? Quiere asesinar a Daniel Sullivan. ¿Qué sabemos o qué sabe Daniel, qué sabe el Estado de Nicaragua sobre los planes que está haciendo Sullivan? Ojo con eso. ¿Ah? De gratis no lo dijo Daniel. ¿Verdad? De ahí salió la orden que vino de Washington para asesinar a Sandino. No aceptaban los yanquis la humillación que le había provocado nuestro general de hombres libres, derrotándolos y expulsándolos de nuestra tierra. No pudieron con él. Y vuelve sobre el otro concepto, es que lo dijo varias veces a lo largo de todo el final de su discurso. Dice, nosotros estamos enfrentando estos enormes retos, estos enormes desafíos, y hemos logrado salir adelante. Ante los mayores desafíos, hemos logrado salir adelante. Y cierra, no cierra, pues, porque... Después dice, después recupera los juramentos en la Plaza de la Revolución el 20 de julio de 1979, los compromisos que ahí él y el Frente Sandinista asume con el pueblo de Nicaragua y los ratifica.
Lo dijimos con la seguridad de que estábamos siendo portadores de la bandera de dignidad de nuestro general Sandino, que heredó Carlos y que se la trasladó al pueblo nicaragüense. Carlos retoma la bandera de Sandino, la bandera rojinegra, y luego Carlos, en la creación del frente y en la lucha del frente, se la traslada al pueblo nicaragüense. Eso es muy bonito, una figura muy bonita, porque además es verdad, pues, se retrata una realidad. Nuestro compromiso, a veces, siempre les he dicho esto, de que el valor de la paz solo se conoce cuando la perdiste. Es como muchas cosas, ¿no? En la vida. Te das cuenta de lo que has perdido. Perdón, te das cuenta de lo que tenía hasta que lo has perdido, ¿no? Como eso, saludar a alguien de mano, darle un abrazo, darle un beso a una compañera, que era lo más normal y que ahora muchos evitan hacerlo, ¿no? Es un detalle lo que te estoy diciendo, porque no puedes ir a ver a tus seres queridos que ya son mayores o que tienen enfermedades que pueden causar un mayor riesgo por la pandemia, entonces no la puedes ir a ver. Y antes eso era lo más normal. Qué triste, ¿no? Pero bueno, nuestro compromiso es por la paz. Son tres cosas: por la paz, por la unidad, de lo cual vamos a hablar después, y por la estabilidad. Y después hace una convocatoria, convoca, dice: todos juntos a seguir combatiendo la pandemia, todos juntos a seguir produciendo, todos juntos a seguir estudiando, a seguir preparándonos, todos juntos a seguir haciendo cultura, deporte, siempre guardando las medidas que nos ordenan las autoridades sanitarias. Y hoy con su cierre, porque aquí hay dos conceptos, en mi opinión, o tres. Primero, dice: bajo este cielo, con los pies puestos en esta tierra. Es que aquí hay dos cosas, sí, con realismo, pero es realismo en Nicaragua, no realismo en Estados Unidos, en Colombia, en Cuba o en Rusia, no, realismo aquí. Los pies puestos en esta tierra, no es en la tierra en general, porque esa es una frase muy común, ¿no? Hay que tener los pies en la tierra, dice uno, hay que ser realista. Eso es lo que significa. Bueno, pero es que hay que ser realista en Nicaragua. O sea, un concepto de mayor calado, ¿verdad? Tierra privilegiada y asignada por Dios, tierra de hombres y mujeres valientes. Una y otra vez remacha el valiente. Y aquí dice Daniel, aquí recupera, que yo creo que es primera vez que lo hace esta invocación explícita. Les decimos a todos los héroes y mártires, les decimos a Sandino, a Carlos, a Tomás, y a partir de aquí, lo que creo que lo hace por primera vez, les decimos a todos los familiares de nuestros héroes y mártires, a los combatientes históricos, a los retirados del ejército, a los retirados del Ministerio del Interior, primera vez, a los campesinos, a los trabajadores, que todos juntos, juventud, a seguir luchando, a seguir trabajando por la paz y por la vida y por la salud de nuestro pueblo y de nuestra nación. Esta es una convocatoria al buen entendedor por señas. A seguir luchando a los retirados del Ministerio del Interior, a seguir luchando a los retirados del Ejército, a seguir luchando a los combatientes históricos, a seguir luchando a los familiares de nuestros héroes y mártires, a seguir luchando, esa es la convocatoria, a seguir trabajando por la paz y la vida y por la salud. Nos está convocando, Daniel, pónganle mente y sumen
1 más 1, 2 más 1, 3, sumen todos esos conceptos que dijo Daniel a lo largo del discurso, que están a tarea, hermano, no nos enredemos. Y para terminar de discurso, se tiró 2 consignas que son nuestras de toda la vida. Sandino vive, la lucha sigue. Patria libre o morir. Una pausa, regresamos, son las 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 16 minutos. Yo les decía que mañana es una fecha que para mí es de mucha relevancia, porque se ubicó una fecha, pues podría haberse ubicado cualquier otra, y se hizo como un homenaje precisamente a los jóvenes caídos el León en 1959 y 1960, y por eso se dedicó el 23 de julio, o se fijó el 23 de julio, como la fecha de fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Se acuerdan la canción del canto final del canto épico, no? Siempre será 19, siempre será 23. Y se hizo el canto épico por el 20 aniversario de la fundación del Frente. ¿Verdad? Cuando quieren saber cuán importante es el Frente como patrimonio, quieren de alguna manera identificar esa importancia, fíjense lo que ocurre en otros países con otros pueblos. El otro día leía un artículo sobre Costa Rica que analizaba lo que se le viene encima, porque es una barbaridad lo que le van a hacer al pueblo costarricense, pero una barbaridad. Le van a confiscar todito lo que tiene, ahí vas a ver, lo van a dejar en cueros. Entonces, una de las cosas que planteaba el articulista era que hacía falta crear un partido político, un instrumento político, porque no lo tenían, para defender al pueblo costarricense. Y eso les pasa en muchísimos otros lugares. O sea, si no tienes el instrumento, no hay manera que puedas organizar, movilizar, atrapar nuevos sectores, plantear tu demanda, disputar el poder y conquistarlo. No hay forma. Hemos visto en muchos países gigantescas manifestaciones, movilizaciones para defender los derechos. Por ejemplo, Chile, recientemente, el año pasado. Y no pasó nada, al final no pasó nada. Creció la conciencia, sí, pero porque no hay un instrumento. No existe un instrumento confiable que haya demostrado con su comportamiento a lo largo de su historia que responde a los intereses populares, ¿no? Y les ha pasado a los peruanos, miren los ecuatorianos, el gran clavo que tienen. O sea, el instrumento Frente Sandinista es estratégico. Conservar ese instrumento, fortalecerlo, es una tarea de primer orden. No nos podemos dar el lujo que nadie atente ni contra la unidad, ni contra su legado, ni contra su dirigente, ni contra su líder. Porque eso es atentar contra el propio pueblo, hermano. El instrumento es vital. Sin eso, liquidado. Que miren lo que es la vida. ¿Saben quiénes entendieron antes que nosotros? o antes que muchos que nosotros. No quiero. ¿Quiénes entendieron antes que muchos de nosotros la importancia del frente? Los yanquis. Si quieren que se los pruebe, ellos nos quisieron quitar el Frente Sandinista en los años 90 y contrataron a Sergio Ramírez y a la Doratelle para que nos los confiscaran. Y no pudieron. Pero la tenían clara. Si ellos confiscaban el frente, se acababa el sandinismo en Nicaragua, porque le iban a deformar. Es como lo que pasó con tantos otros partidos, pero por citar un ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Obrero Español, y no tiene nada que ver. O sea, confiscaron el nombre, confiscaron
O sea, la categoría socialismo, la categoría obrero, lo confiscaron y lo neutralizaron por completo y ahora es cualquier basura. ¿Me entendés? Es decir, es como los términos ahora, ¿no? Estado de Derecho, ¿a qué se refieren ellos con Estado de Derecho? A las reglas del juego burgués. Y así, pues, o sea, confiscan los términos. ¿A qué refieren ellos democracia? Democracia es que el capitalismo haga lo que le da la gana. Y que nadie que no esté en contra del capitalismo pueda ni siquiera sacar la cabeza. Eso es democracia para ellos. Han confiscado el término democracia. No querían hacer eso con el Frente. Ellos entendieron la importancia de eso. Y por eso se lanzaron contra el Frente. Y lo jodimos. Porque le ganamos. Y a partir de ese momento empieza el resurgimiento del instrumento, porque esos 3 años fueron los más nefastos en poder de todos los traidores. Entre el 90 y el 94, 4 años fueron, 4 años. En minoría los sectores revolucionarios, en mayoría la pequeña burguesía que terminó traicionando y vendiéndose a los yanquis. Los 4 años más difíciles, en mi opinión, de la historia del Frente Sandinista. Pero si vos revisás toda la historia, como Daniel refería en su discurso, pero si es que aquí nos ha pasado de todo, hombre, de todo. Te cito ejemplo. ¿Verdad? Se funde el Frente, que es la agrupación de un montón de muchachos que andaban en distintos instrumentos y crean uno solo. Se agrupan en uno solo. Carlos Fonseca es el que los convoca. Otros se apoderaron, que se quisieron apoderar en su momento del instrumento y terminaron corriéndose al ruido de los caites. No me voy a referir a ellos, para qué recuperar sus nombres. Pero bueno, hacen ¿cómo te dijera yo? El puente con Sandino a lograr que Santos López se incorpore a este esfuerzo. Es decisivo. La incorporación de Santos López es muy importante en el Frente Sandinista, en su historia, en su génesis. Es de capital importancia. Pero fíjense, están en esos esfuerzos y se lanzan a su primera operación militar. Raití-Bocay, ocupando la concepción que prevalecía en todos los esfuerzos de lucha armada en Nicaragua, en toditos habían sido invasiones, incursiones. O sea, y lo que después se llamó el foquismo, es decir, instalar un foco guerrillero y presumir que a partir de ese foco guerrillero iba a haber la incorporación masiva del pueblo, como pasó en Cuba, que esa fue la experiencia de Cuba y fue exitosa. Fidel triunfó. Pero aquí eran otras circunstancias, entonces no se traza se decide hacer la acción militar que después se conoce como Raití-Bocay, y eso fue un desastre. En términos militares eso fue un desastre y humano. Perdimos varios de los fundadores del Frente, ahí murieron. Un desastre. Se aprendió. Y mucha gente se desencantó, se fueron. Abandonaron el Frente después de eso. Se dedicaron a sus estudios, se hicieron profesionales, otros después se metieron a otros partidos, después se regresaron y así. El núcleo que se quedó, que soportó aquella embestida terrible. Pues echaron preso a Carlos, famoso juicio. Pero esos eran momentos difíciles. Derrota militar, muertos un montón de compañeros y además presos otros dirigentes. Y después sale Carlos, se vuelve a reorganizar el Frente y agarra viaje con la masacre del 22 de enero, que le quedan los ojos abiertos al pueblo de Nicaragua. Aquí no hay nada que hacer con este Somoza. Hay que buscar cómo bajarlo a me disculpan la frase, a balazo lo vamos a bajar. 22 de enero del 67. Entonces el Frente lanza la operación de Pancasán
Pero en medio empiezan a caer compañeros, caer presos. Jacinto, Leopoldo, Cuadro. Y ya antes, en noviembre del 66, han caído Casimiro. No, perdón. Sí, han caído otros compañeros como Casimiro. Y después viene Pancasán y nos arrasan en términos militares, nos arrasaron. Nos mataron a un montón de compañeros y fundadores incluidos, como Silvio Mayorga, que era el número 2. El número 2 cae en Pancasán. Y Carlos se salva por un pelito, hermano. Pomares y demás. Y siguen cayendo presos. Cayó Daniel preso, cayó Lenín, cayó más tarde cae Doris presa. Bueno. En fin. Entonces aquello, una represión salvaje después de Pancasán. Vuelve el frente a comenzar a crecer, hace su red de casas de seguridad, van compañeros a entrenarse a Cuba, empieza otra vez. Y nos cae de nuevo y nos matan a Julio Buitrago. Cae preso Carlos en Costa Rica. Lo intentan liberar, fracasa, caen presos otros compañeros. Chocho, si es que eran pijazo tras pijazo, y aquí cayó en Managua y en León y en otras ciudades del país toda la red clandestina de casas de seguridad. No había dónde esconderse. Eso se lo cuenta muy bien Vallarduar, se lo cuenta la Olga Vilés. Cuentan bien eso, con lo que pasaba. Cómo se tenían que rogarle a la gente porque nadie quería. Además que éramos vistos como un peligro, éramos vistos como chavalos locos. Y siguió el frente. Y empezó la famosa etapa de acumulación de fuerzas en silencio. ¿No? O sea, lo que quiero decir es, miren esos momentos tan difíciles. Y fíjense, miren lo que hace Julio Buitrago, ¿no? Que se enfrenta solo a un montón de guardias. Muere frente a esos guardias. Pero entregando su vida, pagando caro la guardia, el haber abatido a Julio, y el impacto moral que eso causó en el pueblo fue inverso al que creía la dictadura. Moralizó al pueblo con una gran admiración, pero sin llegar todavía a tomar el paso político del compromiso. Si nosotros hubiéramos tenido un frente sandinista poderoso como el que teníamos, por mencionar una fecha, 77, 78, si lo hubiéramos tenido para el terremoto de Managua, Somoza hubiera caído ese mismo día, pero no estaba el instrumento fortalecido, teníamos un montón de gente presa, exiliada, ¿no? O sea, incluso tuvimos la oportunidad, y recuerdo que hay compañeros que contaban esa anécdota, a ver pues, si que la guardia estaba en desbandada, todo el mundo estaba sálvese quien pueda, y había un triunvirato pues, y Somoza era el jefe de la guardia. Pero no estaba el instrumento fortalecido, no teníamos la fuerza suficiente para tomar el poder. Miren la importancia de lo que es el instrumento. O sea, el instrumento te sirve para organizar, para crear condiciones, conciencia, para avanzar, para construir, para defender. Para todo te sirve el instrumento. Claro, de una naturaleza revolucionaria, pues. La importancia del frente es decisiva. Y la importancia de que nosotros logremos, así como lo logró Carlos, la generación de Carlos, ¿no? La siguiente generación, ¿verdad? La generación de los 70, la generación de los 80, la generación de los 90, la generación de los 2000, la generación de los 2010, que ya es diferente, y la de los 2020, que está empezando. Si logramos que el hilo conductor de todas esas generaciones sea el ideario sandinista y el legado de sus fundadores, vamos a ir cosechando victorias. Pero así, o sea, ¿qué hubiera sido el frente
si el frente se hubiera quedado solo con sus fundadores. Y ahí, el último fue Tomás. Ahí se hubiera muerto el frente, pues. No. Su gran habilidad fue que fueron conquistando el corazón y las mentes de los jóvenes de cada época. Ese es nuestro gran desafío. Claro, hemos tenido un enorme éxito, pero tenemos que consolidarlo en la juventud nicaragüense. Esa juventud, por ejemplo, fue la gran protagonista de la victoria apabullante del domingo en las redes sociales. No, ahí no fuimos los de la generación histórica que nos dicen, qué sé yo, o los viejos, ahí no fuimos los viejos. No, hombre, la chavalada, que son expertos en que si Facebook, en que si Instagram, que si no sé qué, que mira que el video, que la frase, que la etiqueta, todo es chochada, mano. No es chochada, pues, una manera de decir. Y eso le metieron una zurra, una paliza a todos los troles de la oposición que no vuelven por otra. Y han aparecido miles de cuentas más y uno las sabe identificar. Pero fue derrota total. Y yo recuerdo que ellos habían convocado, ¿no?, de como 10 días antes, vamos a la contramarcha. Fue un fracaso absoluto. Por eso se tuvieron que fiar en Natal Estrella y los babosos de nosotros dándole cuerda, vos. Les metimos semejante paliza en las redes y de babosos caemos en la trampa. Y nos vamos a fijar en Natal Estrella. Lindo el escenario que estaba, lindo, esa circunferencia, todo eso era lindo. En lugar de resaltar esa belleza, que si que si no de qué. Déjenlos, hombre. Déjenlos. ¿Verdad? Entonces, yo insisto. Queremos conservar el Frente Sandinista, tenemos que atrapar el corazón, la imaginación, los sentimientos y la conciencia de los jóvenes. Y hablo de jóvenes desde los 10 años, hermano. Atraparlos, que se dejen conquistar por las ideas de justicia del Frente Sandinista. Y se las quiero recordar en palabras de Carlos Fonseca, en un famoso mensaje que él hace el 31 de julio de 1969, la primera de 2 veces que él se refiere a la caída en combate de Julio Buitrago. Y en particular, en ese mensaje él habla de las torturas a las que fue sometida Doris Tijerino, Conchita Alday. Particular ese mensaje, pero el segundo párrafo de ese mensaje del 31 de julio de 1969, hace 51 años, se los quiero leer. Es por esto que nosotros queremos o debemos trabajar para que la juventud abrace estas cosas. Los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, combatimos en defensa del pueblo trabajador. Combatimos por amor a la patria sojuzgada. Combatimos por convertir en realidad nuestros sublimes ideales, en donde lo que prevalezca sea la justicia, el amor, la felicidad y la erradicación de actos inhumanos como el sufrido por nuestra compañera Doris. En fin, donde sea eliminada la brutal explotación del hombre por el hombre. Ahí están nuestros ideales, hermano. Eso se traslada en hechos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos, por ejemplo? Combatimos por amor a la patria. Es que no es un concepto de ahora, es un concepto que nace con el propio frente, el amor a la patria. ¿Y quién es o quiénes son, ¿verdad?, los principales portadores del amor a la patria? Los sandinistas. Donde prevalezca la justicia, el amor, la felicidad y la erradicación de actos inhumanos. Es que ahí está todo. ¿Para qué nos vamos a enredar? Eso es el frente. Esa es nuestra esencia.
definida por Carlos Fonseca, 31 de julio de 1969. Después ya se publicó la herencia programática. El viernes tal vez hablamos de eso, porque ahí hay conceptos básicos que son vigentes actuales, hombre. ¿Verdad? Fíjense, trasladen esto a lo de abril. Oigan esta frase. Hechos como estos se refiere a las brutales torturas que sufrió Doris en la cárcel después que cae presa en el 15 de junio de 1969. Y ella lo denuncia. Qué clase de ovario los de la Doris, ¿verdad? En aquella circunstancia, presa con la guardia, sabía que después la iban a torturar más. Y vean los ovarios de la Doris. Denuncia lo que le ha pasado, muestra señales de las torturas que les han infringido. Eso es, esa valentía a la que decía Daniel. Nosotros nunca hemos sido cobardes. Entonces, oigan esto. Hechos como estos, ahora ubiquémonos, hechos como los de abril, de 2018, de abril a julio, significan que los odiosos opresores del pueblo de Nicaragua ven en nuestra organización a su más encarnizado enemigo y pretenden vanamente desmoralizarnos. Daniel lo decía con las agresiones yanquis, lo decía el domingo. Entonces, ¿qué es lo que pretenden con todos esos crímenes? Desmoralizarnos, acobardarnos. Pero si se están sigue Carlos, pero si se están convenciendo que los combatientes del FSLN estamos resueltos a derramar, como lo hemos demostrado, hasta la última gota de nuestra sangre, con tal de despedazar las cadenas de la patria sojuzgada y construir una patria nueva y libre. Y oigan, nuestra decisión de hacer efectivo nuestro inmortal lema de patria libre o morir no es una simple promesa. Las vidas que de nuestras filas han pasado a la inmortalidad así lo demuestran. ¿Estamos claros? Y después se tira la lista de compañeros, por supuesto incompleta, ¿no? Oscar Danilo Rosales, Casimiro Sotelo, Julio Buitrago, Roberto Amaya, Hugo Medina, Edmundo Pérez, René Carrión, Jorge Navarro, Iván Sánchez, Juan Santa María, Faustino Ruiz, Otto Casco, Ernesto Fernández, Celín Chible, Carlos Tinoco, Fermín Díaz, Silvio Mayorga, Francisco Moreno, Carlos Reina, Marcos Antonio Rivera Berrío, Alessio Blantón, Oscar Armando Flores, Aníbal Castrillo y David Tejada, los que menciona Carlos, que faltaron. Y sigo con esto. Y esa tortura que le hicieron a la Doris, que se la hizo el somocismo a la Doris. Oigan esto. Compárenlo con lo que hicieron con la compañera, la oficial de la policía, allá en Jinotepe. No es exactamente lo mismo. Y decía Carlos, una vez más ha quedado demostrado el carácter brutal, sanguinario, inhumano e inmoral del régimen somocista, y en este caso de las viudas del somocismo. Esa es su naturaleza. Dice que los hechos denunciados por Doris señalan hasta dónde llega la podredumbre moral que caracteriza al régimen somocista. Eso es. Todo lo que ocurrió entre abril y julio de 2018 señala la podredumbre moral de la viuda del somocismo. Tal para cual. Y sigo con este comunicado nada más, y después vamos con otras cosas, si acaso da tiempo. Por favor, recuerden esto. Después de leer la lista, después de enumerar los compañeros caídos, dice Carlos, nombres sagrados de nuestros mártires que han penetrado ya en el corazón de la juventud y del pueblo, sirviendo de inspiración sobre la senda a seguir
en las jornadas del combate patriótico. Y sigo, dice Carlos, la lucha es dura y al final victorioso solamente puede ser conocida por las fuerzas revolucionarias identificadas plenamente con las angustias del pueblo pobre. A los obreros, campesinos, estudiantes, a todas las personas con honra y dignidad, al pueblo entero de Nicaragua, les juramos una vez más combatir siempre, sin rendirnos ni vendernos jamás, hasta ver libre a nuestra patria. ¿No les parece que eso está vigente? Que es exactamente la misma circunstancia de ahora. Es un concepto ideológico. No se trata del momento político de allá. No, esto es un concepto ideológico. Y además, oigan esto. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Les dice Carlos Fonseca a ustedes, las viudas del somocismo. Sepan también los cobardes, amparados en el poderío de sus armas, que conocerán de la venganza que se han hecho merecedores. Sepan también los Jenny, los Chamorro, los Samson, los Vallesalinas y demás verdugos asesinos que caerán tarde o temprano bajo las balas justicieras de nuestras armas combatientes. Sabremos cobrarnos sus crímenes y vejámenes cometidos en nuestros prisioneros. Carlos. Algún lugar de Nicaragua, 31 de julio de 1969. ¿Estamos claros? Ahora vamos con otros conceptos. ¿Verdad? Porque Carlos da para lo que se te ocurra, hermano. Es como Sandino. Sandino y Carlos, vos estudiás a Sandino y Carlos por línea y lo trasladás a la época actual. Te ilumina la situación actual. Eso ilumina. Sus ideas iluminan lo que ahora vivimos y los senderos por los cuales debemos transitar. Ese es el gran mérito de ambos, ¿no? Bueno, uno de los grandes méritos de ambos. Carlos Fonseca escribió 2 documentos de capital importancia también en el año 1976, el año que muere Encinica, Boca de Piedra. Ambos documentos están referidos a la división del Frente Sandinista en aquellos años. Y se refieren específicamente a determinadas personas. No me voy a referir a eso. Pero son documentos también ideológicos, no solo políticos, es decir, no solo se ocupan del momento que estaba atravesando el frente, sino también da conceptos de carácter ideológico. Entonces esos 2 documentos uno se llama Notas sobre la montaña, escrito en octubre, es decir, poco antes que cayera en combate. Octubre de 1976, él cae el 7 de noviembre. Y el otro documento fue escrito en marzo, ¿verdad? Y lo mismo, pues, con una vigencia, hermanito. Ya perdí esa hoja, vos. Aquí está. Entonces, en ese documento de octubre del 76, dice Carlos, habla mucho sobre la unidad, sobre la táctica, sobre la estrategia. Y él refiere que alguna vez el Che, habló de las contradicciones entre los contingentes de combatientes que estaban ubicados en la Sierra Maestra y los contingentes que estaban en el llano o en la ciudad. Durante la época del 56 al 59. Y entonces decía el Che, se dieron discrepancias dentro de la armonía.
Naturalmente que no se trata de una armonía diplomática, tenemos que señalar nosotros, dice Carlos. Es decir, que se trata de una armonía real y no artificial. Hay que tener presente que esa armonía, sin que necesariamente se rompa, registra distintos grados. Situación en que la militancia y los responsables de distinto nivel tienen que cuidar el espíritu unitario. Según lo enseñan grandes experiencias de otros pueblos, la unidad de un movimiento revolucionario tiene la fuente de su vida en la igualdad fundamental de intereses que hace acto de presencia entre los millares y millares de trabajadores asalariados y poseídos en una sociedad. Se está hablando de la igualdad de intereses de quienes integran la clase obrera. A ver, vamos a tratar de verlo cómo se corresponde con nosotros. Queremos cuidar al frente, tenemos que cuidar su unidad. ¿Qué es la unidad? ¿O cómo se construye la unidad del frente alrededor? De 4 cosas, si vos querés. 1, el qué. Lo primero es el qué. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? Nuestro programa, nuestras ideas, nuestros anhelos. El qué, que se corresponden con el qué desea, anhela, necesita el pueblo de Nicaragua. El qué del frente satisface las necesidades, los anhelos, los deseos del pueblo de Nicaragua. Si no, no tiene sentido el qué. Nosotros estamos en función de lo que el pueblo necesita. El qué. El quién. Con su líder, Daniel. Con sus dirigentes, desde el nivel nacional hasta el nivel territorial. Sus dirigentes. Sus estructuras, por lo tanto. Su órgano. El quién. El cómo queremos hacer eso. De qué manera llevamos a la práctica esas cosas que nos proponemos hacer. El cómo, eso nos une, esas 3 cosas nos unen. Si querés, en el qué también está el por qué. ¿Qué queremos hacer y por qué? Pues alrededor de esas 3 cosas. Programa, líder y dirigentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ahí esa unidad tiene que ser indestructible, inexpugnable. La mejor manera de lograrlo, en mi opinión, después vamos a hablar de eso con mayor fuerza el viernes, son sobre dos cosas. La mejor manera de lograrlo. 1 es sobre la acción política, en el quehacer, allí. En lugar de estar discutiendo, es que mira el socialismo científico y el no sé, no, hermanito. Vámonos a la concreta. Decía Daniel, con los pies en esta tierra, en esta, la de aquí, la de Nicaragua, y la de Nicaragua de hoy, no la de hace un año, ni la de hace 10, ni mucho menos la de hace 40, la de hoy. La acción política. Y segundo, en mi opinión, la formación. Nosotros no podemos descuidar la formación. Es la única manera que tenemos de que se asuman, se interioricen todo lo que es la historia del frente, los principios del frente, la formación, perdón, ¿cómo te dijera yo? La historia, si vos vas a poner la historia, es la única manera, o sea, formación, que es formación ideológica, que es formación profesional, que es formación cultural, que es formación integral, formación, ambas cosas, acción política y formación, acción política y formación. Queremos defender esa unidad, eso tiene que ser permanente. Vos no podés tener compañeros que solo se dediquen, ¿no?, a trabajar y trabajar y trabajar y que no tengan la oportunidad de formarse. No, hombre, hay que darles esa oportunidad. Y además tiene que ser una obligación de nosotros. Formación en historia, en economía, en la carrera que desee el compañero o la compañera. En teoría científica. En todo. Tan importante es la acción política como la formación. Las 2 cosas.
Y eso te hace que los lazos entre los compañeros que integramos el frente sean indestructibles. Tenemos diferentes intereses. Habemos compañeros que provenimos del sector estudiantil, hay compañeros que provienen del sector obrero, hay compañeros que provienen del sector de trabajadores por cuenta propia, del sector campesino, de los artesanos. Hay compañeros que tienen otros componentes, que incorporan otras cosas, que vienen de realidades multiculturales, como los que viven en el Caribe y que aportan otra manera, otra visión dentro del frente. Y todo eso, ¿qué es lo que nos une a todos? El qué, el quién y el cómo. Eso es lo que nos une. ¿Cómo hacemos para fortalecer esa unidad? Tenemos que formarnos y tenemos que trabajar. Si no trabajamos, y ahí entonces vos solo te dedicas a discutir y a leer y no trabajamos, no, hombre. Las dos cosas. Y teniendo en mente, si nosotros no reproducimos las ideas de Sandino, de Carlos, del Frente Sandinista, en las nuevas generaciones, el Frente se acaba con nosotros. Y por lo tanto, tarea indispensable, conquistar el corazón, las emociones, el sentimiento, las convicciones, la conciencia de la juventud. ¿Y saben qué? El propósito es, o sea, tenemos una ventaja, perdón, los que vivimos hoy, 2020, tal vez mañana ya no estamos, pues, pero los que hoy estamos vivos, tenemos una ventaja enorme sobre los que fundaron el frente y lucharon contra la dictadura en los años 60 y 70. Nadie sabía cuándo iba a culminar la obra, cuándo íbamos a derrocar a la dictadura. Nadie lo sabía. Todo el mundo trabajaba para eso, pero nadie sabía cuándo se iba a lograr. Y nadie sabía si iba a llegar vivo, pero todo el mundo trabajaba igual. Sin saber cuándo va a terminar y sin saber si lo vas a ver. Y todo el mundo trabajaba igual. Todo el mundo. Ahora tenemos una gran ventaja. No está en riesgo nuestra vida. Y tenemos fecha. Tenemos 19 de julio previsto. El 7 de noviembre de 2021 es nuestro 19 de julio previsto. Nada es más importante a partir ya pasó el 41 aniversario. Ya está. Vean, compañeros, a buscar cómo cosechar. ¿De qué sirve que Daniel desde el gobierno haya hecho todas esas inversiones en salud si nosotros no somos capaces de ir donde la gente y convencerla que eso solamente es posible porque hay un gobierno que responde a sus intereses, que es el Frente Sandinista, que es el único partido que lo puede hacer? ¿De qué nos sirve entonces que Daniel haya hecho todo lo que ha hecho si nosotros no somos capaces de ir a convencer a la gente que eso solo es posible con nosotros? Ayer estaba leyendo, ayer o antier, no recuerdo qué día, alguien que publicó lo siguiente, dice, les dieron un terreno para donde hacer sus casas, les ayudaron a construir las casas, les urbanizaron el reparto, les pusieron calles, alumbrado público, energía eléctrica y agua potable, les legalizaron esos terrenos y ahora ahí andan con los tranqueros. Hombre, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Tuya? O sea, eso nos toca a nosotros. Ese es el trabajo político que se llama. Ahí les voy a comentar un día de esto. ¿Qué es lo que pasó en experiencias como Ecuador o Bolivia o Brasil? ¿Qué fue lo que ocurrió? Véanse en esos espejos. De nada sirve la obra de gobierno si no hay un trabajo político ideológico que lo acompañe, que esas obras de gobierno te sirvan para fortalecer tu autoridad política, para fortalecer tu frente, tu instrumento político que es el Frente Sandinista y para convertirlo en una victoria. Nosotros no podemos convertir los hechos que ha hecho Daniel, vale la redundancia, los hechos del gobierno sandinista no los podemos convertir en victoria si no hay trabajo político de por medio. No hay nada más importante que asegurar el triunfo electoral del año 2021. Nada más importante y se asegura todos los días del mundo. Ese es el empeño. Nos queda para eso 471 días.
Hoy, ¿qué vamos a hacer para ganar las elecciones del 7 de noviembre? Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.